Vamos a ver a la Biblia en su panorama completo para poder entender en términos simples lo que es la historia que es narrada a través de su palabra. Amén. Así que, dicho eso, vamos a iniciar en lo que es la palabra de Dios, porque todo tiene que ser bíblico. Amén. Pues bueno, comenzamos con lo que es el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es nuestro Dios trino, pero que usó a muchos hombres inspirados por su espíritu. Se calcula que más o menos unos 40 hombres a través de un rango de 1500 años hicieron la Biblia. Y usted dirá, wow, cuántas personas envueltas y cuántos años de lo que abarca. ¿Cómo es la Biblia tan perfecta? Hay una sola respuesta. Es perfecta porque fue inspirada por el Espíritu Santo, quien es perfecto. En la Biblia, si usted la lee completa y la comienza a escudriñar a profundidad, se va a dar cuenta cuán perfecta es. Yo me quedo anonadada completamente. Digo yo, wow, cómo esto tiene que ver con esto y esto con esto, y cómo Dios ya había dado una profecía desde el primer capítulo de Génesis y se viene cumpliendo hasta Apocalipsis. O sea, es una perfección, una obra maestra. Entonces vamos a leer, los invito a que vayan a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, donde nos habla acerca de el autor de la Biblia. Amén. Y dice la palabra así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos habla y le habla de la profecía, habla de la palabra, habla de las escrituras. Y aquí está hablando Pedro en el Nuevo Testamento acerca de la escritura que existía en esos tiempos, lo cual era el Antiguo Testamento. Muchos de nosotros decimos, ahora ya vivimos en el Nuevo Testamento, olvidémonos del Antiguo Testamento, pero al final de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta cuán importante es conocer toda la palabra, porque toda la palabra fue inspirada por Dios y tiene algo que enseñarnos. Póngase usted a pensar en términos humanos, en términos legales. Había un contrato antiguo y le renuevan su contrato, y en ese contrato nuevo hay términos y cosas que se refieren al contrato anterior. Usted va a querer leer el contrato anterior para entender lo que usted está viendo en este nuevo contrato. Así es, igual manera, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero volviendo a leer aquí lo que acabamos de leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la más certera, la más perfecta. Lo está hablando Pedro a través del Espíritu Santo y está diciendo la más segura, a la cual hacéis bien, amados hermanos, ustedes que escuchan, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo mismo. Hacemos bien, usted y yo, en leer estas sagradas escrituras hasta que el lucero de la mañana nazca en nosotros. Muchas veces podemos compartir testimonio de personas que llegaron a los pies de Cristo, ¿verdad? Que dijeron, voy a leer la Biblia, y al terminar la Biblia terminan siendo cristianos y se convierten, porque la misma palabra que da testimonio de Dios los transformó. Usted puede estar ahí encerrado, saber a dónde, y usted tiene la Biblia. Hay personas que están en cárceles y que tal vez alguien les dio acceso a una Biblia y esas vidas son transformadas completamente sin necesidad de que ande allá algún pastor, un estudiado, un alguien, porque la palabra da testimonio de el Dios vivo. Y aquí la palabra está diciendo, amados hermanos, hacéis bien en escudriñar esta palabra, porque nacerá el lucero de la mañana en vosotros, nacerá Jesucristo en vosotros. ¿Por qué? A través de la palabra.
Y luego dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no hay nada que haya sido conceptualizado humanamente, todo fue por el Espíritu Santo. Y esa palabra es revelada a través del Espíritu Santo y es entendida y visible a través del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, estamos hablando de la Biblia en general, el contexto en general, entonces es necesario entender quién es el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Amén. Vámonos también a 1 Corintios 2:13 para continuar, ¿verdad?, leyendo sobre la autoría, el autor de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:13 dice así, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nuevamente, aquí aprendemos de que realmente la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras hablando de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? Vamos a leerlo en 2 Timoteo 3:16 al 17. Esto es una escritura muy preciosa y que le invito a que usted, si usted es de las personas que subraya, póngalo en una anotación y téngala siempre en su mente porque es una palabra muy preciosa. Dice la palabra de Dios así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Póngate otra vez con la palabra que comienza en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando dice toda la Escritura, está hablando de el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra está diciendo toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El propósito de la Biblia es para enseñar, para que sea útil. Amén. Para conocer a nuestro Señor también, ¿verdad? Y luego un versículo más, vámonos a Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Aquí está hablando Pablo y está diciendo acerca de la palabra de Dios, refiriéndose al Antiguo Testamento en este contexto, diciendo porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras de Dios fueron también escritas para enseñarnos y para darnos a nosotros esperanza. Así como Dios decidió revelarle a Moisés lo que es el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio, en un tiempo cuando andaban en el desierto, allá caminando en todos esos lugares, Dios en el monte Sinaí decidió revelarle. ¿Para qué usted cree que decidió revelarle Dios las Escrituras a ellos? ¿Por qué usted cree que en ese momento Dios usó a Moisés y le dio desde Génesis hasta el Génesis y Éxodo completamente, ¿verdad? Se los dio, ¿sabe por qué? Se los dio para darles esperanza, para darles entender que había un Abraham y que había una promesa, que habían unas 12 tribus de Israel y que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Que ellos tenían un Dios a que no deberían de andar adorando a dioses ajenos. Por eso es que Dios le reveló a Moisés el Pentateuco, para que este pueblo entendiera que tenía un Dios que los amaba y que había hecho pacto con un hombre llamado Abraham y que había prometido bendecir sus vidas eternamente. Y de igual manera a nosotros, porque usted cree que nos ha dado esta palabra el Señor, para enseñanza y para esperanza.
de que tenemos la esperanza de ir con nuestro Padre Celestial algún día y de vivir eternamente en su reino celestial. Una esperanza de poder ser redimidos del pecado y de la muerte. Para eso tenemos esta escritura, porque cuando la leemos entendemos que somos personas bienaventuradas, porque un Dios tan amoroso fijó sus ojos en nosotros. Entonces, para eso es el propósito de la escritura. Amén. Ahora, punto número 3, vamos, el Antiguo Testamento es necesario, como ya lo mencioné, para entender el Nuevo Testamento como un contrato renovado, como ya lo hice, ¿verdad? El Nuevo Testamento no vino a abolir el Antiguo Testamento, sino que Jesucristo mismo dijo que Él vino a cumplir. Vámonos a lo que dice Mateo 5, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesucristo vino, quien es el centro de la historia, la gran historia de la Biblia. Jesucristo es el centro de ella. Y Él dice, vino a cumplir. No a decir ya no sirve lo que los profetas dijeron, lo que había escrito aquí, sino que vino a cumplir la palabra de Dios. Que todas esas profecías que se habían venido dando, Él iba a venir, ese Salvador, ese Mesías que nos iba a dar la redención en el mundo. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Es muy importante reconocer eso, amén. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Como le dije, el Antiguo Testamento es necesario para entender el Nuevo Testamento. Y eso también lo dijo aquí, ¿cómo se llama? Pedro. Vámonos a Hechos 1:16, vámonos a Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, y que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí está hablando Pedro acerca de algo que ya había profetizado el Espíritu Santo a través de la boca de David, acerca de que Jesucristo había de ser traicionado por uno de sus cercanos. ¿Por qué es importante conocer el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos informa acerca de los sucesos que sucedieron en el Nuevo Testamento y los que van también a suceder en el futuro. Si se va a lo que es el Salmo 41:9, es al que Mateo está citando. Es donde David mismo habla a través del Espíritu Santo y dice lo siguiente: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañal. Ese es un versículo profético. Desde años atrás, cuando David existía, ya venía profetizando la traición que Judas había de hacer al Maestro Santo. ¿Y cómo sabemos nosotros que Dios hablaba de David? El mismo David lo dijo. Si usted quiere comprobarlo, vámonos a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Eso mismo lo dice David en sus palabras finales, en sus últimas palabras antes de morir. Él reconoce que efectivamente el Espíritu Santo había usado su boca y su lengua. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. El mismo David lo reconoció, que Dios a través de su Espíritu había usado su boca para hablar palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos los salmos? Los salmos son palabra de Dios. Amén. Que Dios usó a siervos como David para llevarlos a nuestras manos, pero Dios fue el que dio esa palabra. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial por eso. Un versículo más antes de llegar a este esquema de lo que es la panorama que vamos a estar viendo en este día. Vámonos a Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nuevamente, bienaventurado el que lee esta profecía y estas escrituras.
El Señor mismo lo dice en Apocalipsis. Bienaventurados, amados hermanos, ustedes que leen palabra de Dios y que la están meditando todos los días. Porque estos tiempos en los cuales las cosas escritas aquí han de acontecer, aquellas que no se han acontecido todavía, y hay muchas que ya acontecieron. Así que bienaventurados somos nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el panorama general por el cual ustedes tienen ese papelito ahí enfrente. Vamos a hablar del punto número 1. Si usted se imagina un triángulo perfecto, amados hermanos, y lo divide en 10 puntos, y aquí el puntito de arriba es Jesucristo, usted va a ver puntos muy específicos. El número 1 comienza en Génesis 1 al 2, donde dice Dios y su creación en el paraíso. Ese es el inicio de todo. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea al hombre y a la mujer, y Él convive con ellos en el paraíso que se le dé. Ese es el primer punto. El segundo punto se abarca de Génesis de 3 al 5, es cuando Satanás y el pecado entran al mundo. ¿Cómo entró Satanás? Mintiendo, engañando, tentando. Vino Eva, cayó, vino Adán, cayó, ¿y qué pasó? Pecaron y se rebelaron contra Dios, a las órdenes y directas de Dios, y a través de que el pecado fue introducido, la muerte se introducida y un sinfín de pecados son introducidos. Ya vamos a hablar de eso, pero ahorita estoy dándole la panorámica entera del cuadro perfecto de la palabra de Dios, de la historia bíblica. Entonces, en el punto número 1, Dios y su creación en el paraíso. Punto número 2, Satanás y el pecado entran al mundo. Punto número 3, aumentó tanto la maldad que el mundo es juzgado y destruido a través del diluvio que ya conocemos, el cual lo narra entre Génesis del 6 al 9. Punto número 5, un solo gobierno mundial. Nosotros sabemos que Dios vino un hombre llamado Nimrod, que fue el primer como gobernante, aquellos que conquistaban, que se quiso ser grande, el primer poderoso, dice la palabra de Dios, y él fundó muchas otras, ciudades. Y esas ciudades se unieron todas y querían, como un solo pueblo, crear una torre, que es la Torre de Babel, crear un solo dominio, llegar hasta el cielo. Y bueno, eso fue un tiempo en la historia humana en el cual toda la gente quería hacer un solo gobierno, se le puede decir, mundialmente gobernar. Y luego en el el punto número 5 viene lo que es las 12 tribus de Israel, lo cual es el pueblo escogido por Dios. Usted sabe, nacen ya vamos a hablar más a detalle, ahorita le estoy diciendo así, pero esos son el pueblo escogido por Dios. Y luego la Biblia, desde Génesis 12 hasta Malaquías, nos habla toda la historia de las 12 tribus de Israel y de sus descendientes, comenzando con Abraham, porque de Abraham nacieron las naciones, amén. Entonces eso narra, y luego en el centro, ustedes que tienen ese papelito enfrente de ustedes, en la parte de arriba de este triángulo visual que estamos hablando, está Jesucristo, la promesa cumplida, el Cordero Santo. Y de Jesucristo se habla en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que es los evangelios que abarcan todo lo que fue Jesucristo y sus proezas y su ministerio. Amén. Y Él vino a cumplir la ley, el verbo hecho carne, ¿verdad? Y luego en el punto número 6, ya en ese triángulo vamos descendiendo. En el punto número 6 vienen los 12 discípulos, que fueron los 12 apóstoles, quienes representan la iglesia y el pueblo escogido por Dios. Recuérdense que antes habían 12 tribus, el pueblo de Israel, los escogidos de Dios. Después viene Jesucristo y luego Él deja un legado, y su legado son los 12 discípulos, quienes fueron los encargados de fundar la iglesia, quienes son el pueblo escogido por Dios, quienes ahora nosotros estamos en esa época todavía, en el tiempo de la iglesia. Eso fue, y eso lo abarca desde Hechos a Judas. Si usted lo lee, Hechos a Judas habla sobre eso. Y luego viene el punto número 7, un solo gobierno mundial nuevamente. Ya habíamos hablado en el Antiguo Testamento, en la Torre de Babel, en esas épocas intentaron gobernar. Y ahora, según la Biblia, según Apocalipsis, esto es algo que aún no se cumple, pero que ha de cumplirse porque está todavía en la parte de profecía.
del 1 al 18, si usted lee Apocalipsis, usted se va a dar cuenta, y si usted discierne específicamente donde habla sobre las dos bestias, en el capítulo 13 de Apocalipsis, usted va a detallar que viene un gobierno, donde van a volver a querer hacer un solo gobierno, donde dice que usted no va a poder ni comprar nada sin antes ponerse una seña, lo que es el 666, en su frente o en su brazo, donde dice que todas las naciones serán una misma hasta cierto punto. Entonces viene un gobierno mundial nuevamente. Y luego en el punto número 8, el mundo es juzgado y destruido. Si usted lee en Apocalipsis, usted va a escuchar sobre los sellos, la trompeta, las copas de ira y luego el juicio de fuego. Usted lo va a leer desde Apocalipsis 6 hasta el 19. El juicio donde la tierra será destruida no con agua, sino que con fuego. Antes fue destruida con agua en el diluvio, ahora con fuego. Y claro, con un montón de otras, esas trompetas, sellos, simbolizan destrucciones de toda índole, terremotos, enfermedades, de tanta cosa, amados hermanos. Pero el mundo ha de ser destruido completamente nuevamente. Y luego, en el punto número 9, Satanás y el pecado salen del mundo. Han de salir, así como Satanás y el pecado entraron en Génesis, en Apocalipsis Satanás y el pecado salen del mundo. Y eso usted lo va a poder leer en Apocalipsis 20, ya vamos a detallar acerca de eso. Y luego en el punto número 10, volvemos a donde iniciamos. Y eso es Dios y su creación en el paraíso, la gente redimida, los salvos que fueron redimidos. Comenzamos con Dios y su creación en un mundo perfecto que no había pecado. Y vamos a terminar con Dios y su creación en un mundo perfecto que donde no hay pecado. Y todo lo que abarca en ese rango son muchas cosas, amados hermanos. Y eso, para que usted lo sepa a detalle, léase desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Eso es dándole un marco general. Ahora quiero tomarle brevemente unos cuantos versículos en cada punto de eso, porque es necesario que nosotros confirmemos que esa palabra es real. Amén. Entonces vamos a regresar nuevamente al punto número 1, Dios y su creación en el paraíso. Vámonos a Génesis 2:8, donde habla prácticamente que Dios, ¿verdad?, estaba con el hombre en el paraíso. Génesis 2:8 dice la palabra de Dios así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Primero dice que había un Edén. Y Dios puso ahí al hombre que había formado. Y luego dice en Génesis 3:8, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Cuando decimos que Dios y su creación convivían juntos, ¿qué dice aquí? Se paseaba en el huerto. ¿Y quién creó el huerto? Dios creó el huerto en el Edén. Entonces prácticamente, ¿qué nos está diciendo la escritura aquí? Que Dios efectivamente convivía y caminaba y hablaba cara a cara con su creación, Adán y Eva. ¿Ok? Y luego, cuando Satanás y el pecado entran al mundo, lo podemos encontrar en Génesis 3, versículo 1 y los versículos 4 al 5. Leámoslo. 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol de huerto. Viene plantando lo que es la duda y la tentación. Y luego saltémonos al versículo 4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Como que dice: mentira, mentira, no vas a morir, le dice. Y en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí viene la introducción de Satanás, la serpiente, como le llama aquí, ¿verdad? Donde viene a querer engañar y a mentirle a lo que es Adán y Eva. Y luego se genera el pecado porque Adán y Eva caen en la tentación, caen en el pecado, la codicia, la desobediencia y la rebelión. Primera introducción del pecado. Y luego ese pecado genera más pecado, porque ¿quiénes fueron los hijos de estos dos que menciona la Biblia? Caín y Abel. Y
ahí se reproduce el pecado inicial y ya no solamente abarca desobediencia y rebelión y ¿cómo se llama? Y codicia, ahora abarca más pecados. Y así se van aumentando y multiplicando los pecados en el hombre. Podemos verlo, el fruto del pecado. Caín tiene envidia en el versículo, en Génesis 4, versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó de gran manera porque tuvo envidia de que no fue de su agrado a Jehová la ofrenda que él había traído. Y luego, aparte de la envidia, viene el asesinato por primera vez. Génesis 4:8 dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Inicialmente, ¿verdad?, la envidia, luego el asesinato, el homicidio. Ya es otro tipo de pecado introducido en el humano. Y luego miente, la mentira. En Génesis 4:9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda a mi hermano? Ahí viene la introducción de la mentira. De un pecado que fue introducido a partir de la ¿cómo se llama? El engaño de Satanás. Entonces es aquí donde vemos en la historia bíblica cómo Satanás entra a este cuadro y cómo el pecado también entra a través de sus engaños. Entonces luego en el punto número 3, el mundo es juzgado y destruido. Si usted se va a Génesis 6, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Imagínense, si Eva y Adán cometieron unos pecados y se multiplicaron en Caín, ¿cómo no se ha de ver multiplicado entre todas las demás generaciones? A tal punto que Dios, dice aquí, vio que se multiplicó la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ya, solo puro mal, mal. Tan así se corrompió rápidamente el mundo. Y en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fue cuando Dios se arrepiente al ver tanta maldad, tanta corrupción en el corazón del hombre. Y es ahí donde Él hace juicio y destruye la tierra, como lo puede leer usted en Génesis 6, versículo 17 al 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí es donde ya Dios hace la decisión, voy a destruir todo, va a venir un diluvio grande, sin embargo tengo misericordia de ti y tus hijos. Le está hablando a Noé y Noé le salvo, ¿verdad? Entonces es ahí donde acontece el punto número 3 en la historia de la Biblia, el mundo es juzgado y destruido. Y luego el punto número 4, un solo gobierno mundial, el cual lo podemos encontrar en Génesis 11, versículo 1 al 4, donde habla sobre la torre de Babel. Dice, y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos tenían una sola visión. Llegar, abarcar, hacerse un nombre, su ego, encontraron una planicie y comenzaron a querer hacer tanta cosa. Ahora le digo yo, un ejemplo actual. Si usted conoce el país, la ciudad de Dubái, ¿usted conoce Dubái? ¿Ha visto Dubái?
¿Sabía usted que eran planicies, pura arena? Y ahora es una ciudad exageradamente sofisticada y moderna con estructuras que usted dice, wow. Donde vienen, traen arena y al mar hacen imágenes de lo que quieran hacerle, ponen casas ahí. A mí cuando yo leo acerca de Babel, me imagino un Dubái de hoy en día, donde quieren ser lo más grande, que los edificios más grandes, que los más ricos del mundo, que las mascotas más extravagantes del mundo, donde tienen leones y tigres, y donde cada persona tiene de esos carros de grandes marcas, ¿cómo se llama? De esos Lamborghinis y no sé qué. Mire, esa gente respira y suda dinero. Se creen grandes, enormes, indestructibles. Así también, amados hermanos, comenzó en estos pueblos, queriendo ser indestructibles, de renombre, de grandeza, alcanzar una torre hasta el cielo. Y todo comienza por el amor al dinero y al poder, amén. Pero bueno Dios, y pone traba y deshace esos planes, así como los va a deshacer en este tiempo futuro que ha de acontecer nuevamente. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahora mire, póngale usted en contexto actual. ¿Qué es lo que está queriendo hacer los billonarios de hoy en día? ¿Qué viajes al espacio? ¿Qué quieren hacer? Ir a colonizar Marte, ir a colonizar, ¿saber a dónde? Ir a viajes turísticos. Mira, amados hermanos, la palabra de Dios dice que la ciencia se aumentará. Y ese amor al poder y al control de la gente sigue siendo hoy en día igual. Ahora ya no nos conformamos con el planeta Tierra. Ahora queremos llegar más allá. ¿Pero usted cree que vamos a llegar más allá? El Señor aquí confundió y cortó esos planes. De igual manera el Señor puede confundir y cortar los planes del humano, por más que se afane, por más que gasten billones y millones de dinero en querer hacer tanta cosa, el Señor lo puede confundir. Pero bueno, ese no es el punto, amados hermanos, me estoy yendo a una tangente. Ahora punto número 5, las 12 tribus de Israel, los escogidos de Dios que vienen a través de Abraham. Vámonos a Génesis 12. Versículo 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijesen maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado de Abraham. Luego Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, quien fue llamado Israel. Y Israel tiene los 12 hijos que fueron las 12 representantes de las 12 tribus de Israel. Y de ahí nace una nación. Amén. Como ya lo dijimos, y ese fue el pueblo escogido de Dios, quien Dios le levantó líderes. Andaba rebelde, le levantó Moisés. Andaban por ahí, les levantó Josué. Por ahí andaban otra vez en los jueces y les levantaba profetas, les levantaba, ¿verdad?, diferentes personas. Luego les levantó a Samuel, luego los reyes, y usted sabe, el Señor cuidó de ese pueblo porque era su pueblo escogido desde un principio, amén. Y entonces, abarcando ahora, llegando al centro de este panorama perfecto y simétrico, es Jesucristo. Ya lo mencionamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vino Jesucristo a cumplir la ley, como ya lo leímos en Mateo 5, 17 al 18. Y luego Él es el verbo hecho carne, como lo dice en Juan 1. Vámonos a Juan 1, 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra de Dios se hizo vida a través de Jesucristo, amén. Y si usted lee aquí mismo en el versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, amén. Entonces Jesucristo es el centro de esto. Ahora nos vamos al punto número 6, los 12 discípulos, la iglesia, que ya lo dijimos, de Hechos a Judas.
abarca esa historia, y luego lo que es la elección de los discípulos. Si vamos a Hechos 1, vámonos a Hechos 1, vamos a leer del versículo del 1 al 2, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí hace mención de los apóstoles que Jesús había escogido y que a través del Espíritu Santo les había dado mandamientos. Recuérdense que Dios dio un mandamiento especial a sus discípulos, a sus apóstoles, y por ende a toda la iglesia que formamos hoy en día. Y ese mandamiento lo puede encontrar en Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es para la iglesia. Esa promesa es para los siervos de Dios, los escogidos de Dios. Y Él nos está diciendo a nosotros hoy en día, como le dijo a los discípulos en aquel entonces, que debían de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que Él nos ha enseñado, y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es una promesa a la iglesia, que ahora son, ¿verdad? Como le dijo, a partir de los 12 discípulos, la iglesia. Y luego, el punto número 7, un solo gobierno mundial. Y como les mencionaba en Apocalipsis 13, vámonos a leer brevemente, no lo voy a leer todo, solo unos cuantos puntos, donde habla indicaciones que nos llevan a un solo poder o gobierno mundial, similar como lo quisieron hacer en el pasado. Si usted lee acerca de las dos bestias, y lee, por ejemplo, en el versículo 2, digamos, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y luego en el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué nos dice eso? Un solo gobierno, un solo poder. Se le dio a la bestia un poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí abarca, si usted le lee más, si usted se salta al 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Estamos hablando, digamos usted, póngale un ejemplo, China. China tiene un decreto específico, solamente un niño se puede tener. Ese es un gobierno que gobierna todo China. Entonces, si van a haber restricciones específicas como estas, tienen que ser bajo un solo mando, ¿no lo cree usted? Bajo un solo poder. Va a ser quién será, qué nación o cómo se va a levantar eso, no lo sabemos aún, pero la Biblia ya lo viene prediciendo. Entonces, vamos a llegar a un solo poder. Entonces, viene el punto número 8, el mundo es juzgado y destruido. Nuevamente será el mundo juzgado y destruido, donde habla, los sellos los habla en Apocalipsis 6, las trompetas las habla en Apocalipsis de 4 al 9, las copas de ira habla en Apocalipsis 16, y luego quiero invitarlo a que vayamos a 2 de Pedro 3, ahí va a hablar donde el juicio de fuego, bien claramente lo dice el Señor a través de Pedro. Capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció
anegado en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí nos habla bien concisamente diciendo, el tiempo antes fue destruido por agua, ahora será por fuego. La tierra nuevamente será destruida. Y luego punto número 9, Satanás y el pecado salen del mundo. Vámonos a Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuartos ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de destruirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subiendo sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está hablando de lo que cuando ya Satanás será tomado de la tierra, enviado al lago de fuego eternamente, junto con su bestia y junto con su anticristo. Va a ir a quemarse por los siglos de los siglos, donde ya Satanás queda extinguido de lo que es la tierra. Punto número 10, Dios y su creación en el paraíso nuevamente con la gente redimida. Lo podemos ver en el Apocalipsis capítulo 21, versículo de 1 al 3, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nuevamente está diciendo, y Dios volverá a estar entre ellos como al principio. Hemos de volver al inicio como Dios había originalmente planeado lo que es su creación. Amén. Entonces, amados hermanos, esto abarca la panorámica de la Biblia. Hay muchos sucesos que pasan entre medio, pero en general eso es la trayectoria de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, con eso le damos, ¿verdad? Culminamos este mensaje, que es importante que la palabra de Dios sea enseñada toda completamente. Porque toda es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿verdad? Y para transformar nuestras vidas, como lo leímos, ¿verdad? En 2 Timoteo 3, 16 al 17. Así que la paz de Cristo esté con ustedes. Espero que haya sido edificación y que continuemos leyendo sus sagradas escrituras, porque en ella hay mucho. Amén.